Bienvenido a Neuron Business Talks, un podcast de estrategia de negocios donde líderes de grandes empresas comparten su visión sobre el futuro del país, mientras abordan las principales tendencias tecnológicas que cambiarán la manera de hacer negocios. ¡Comenzamos! Este podcast es presentado por Exdata, Laboratorio de Análisis y Visualización de Datos. Juntos podemos desafiar los retos del mundo digital y transformar tus datos en activos de negocio. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la audiencia que nos escucha el día de hoy. Tendremos como invitado a Iván Arias, Country Manager de EverHealth, empresa enfocada en el tema de salud para empresas y personas. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Cómo estás, Iván? Hola, Rodolfo, muy bien, muchas gracias. Rafa es nuestro CEO. Me ha tocado tomar el lugar porque él se encuentra de viaje, de negocios, pero sí, no, Rafa es nuestro CEO, igual no pasa nada, no te preocupes. No, es que tenía los nombres de los dos anotados y me dejé ahí en esa parte. Pero mira, Iván, ahorita como lo que me gustaría empezar es que tú nos platiques de dónde nace EverHealth. Muy bien, es una gran pregunta. Fíjate que nosotros nacemos en el año 2013. Somos el spin-off de una empresa que se llamaba EverSalud, justamente por Rafa, aprovechando que lo mencionamos. La empresa se dedicaba a lo que tradicionalmente era el envío de un médico a domicilio. A eso nos dedicábamos hace 10 años, un servicio de asistencia médica tradicional. Y en ese momento Rafa se da cuenta de algo muy importante. Observa que la mayor parte de las veces el padecimiento que tiene el paciente se puede resolver si nosotros agregamos tecnología. Entonces empieza a desarrollar la idea en el 2013 de poder integrar una plataforma de videoconsultas en ese momento y sobre todo de agregar también dispositivos médicos a esa consulta. Y esa obsesión lo lleva a crear EverHealth y entonces le damos la vuelta. Empezamos a, en vez de mandar al médico y perder al médico en el tráfico de las ciudades, a que el médico esté en un lugar esperando a que el paciente requiera ahora sí que una consulta y empezar a hacer esa conectividad. Esa obsesión nos llevó a dos temas importantes. Tratar de ser muy resolutivos y, por ejemplo, desarrolló una tecnología especial por medio de estos aparatos. Este, si te das cuenta, es un estetoscopio Bluetooth. La marca es Littmann, obviamente no es un desarrollo nuestro, el estetoscopio es de la propia marca Littmann, que es un referente de salud, pero la integración con la plataforma sí es nuestro. Entonces, imagínate que puedes tener la consulta por medio de dispositivos y es como si el médico estuviera ahí. ¿Por qué? Porque pues el médico te va a ir orientando de dónde debes de ponerlo. Un médico va a saber que no es lo mismo poner el estetoscopio aquí que ponerlo acá. Nosotros no lo vamos a saber, pero un médico sí, y te va a guiar. Entonces, esa es yo creo que la gran diferencia entre lo que el día de hoy el mundo conoce como telemedicina y lo que realmente nosotros, EverHealth, consideramos telemedicina. Es poder incorporar tecnología cada vez más, digamos, más avanzada o más fácil para el paciente. Excelente. Y es que justo existe ese tema de que existe la telemedicina y todos lo toman como el doctor atrás de la cámara y punto. Eso es telemedicina para la mayoría. En este caso, ustedes van uno o dos pasos más adelante de eso. Es que justamente nuestra primera obsesión es, tenemos varias, pero una de las principales es poder ser resolutivos. Nosotros el día de hoy estamos resolviendo el 92% de las consultas. ¿A qué me refiero? Una consulta resuelta es aquella en la cual el paciente ya no tiene que acudir a un médico, que ya no tiene que ir a otra instancia para poder atenderse, sino que en la consulta nosotros le estamos resolviendo, le estamos pudiendo enviar medicamento a domicilio o le podemos estar dando la solución para que él pueda mejorar, ¿no? Tenemos que entender algo. Los pacientes cuando buscan un médico están en un estado de vulnerabilidad. Este punto es el más crítico porque justamente lo último que quieres es salir a la calle, irte a formar 3, 4 horas en el tráfico, luego en el consultorio para que te atienda un médico. Eso es lo último que quieres. Lo que quieres es que alguien te atienda, que te diga qué te tienes que tomar, descansar y mejorarte. Eso es lo que buscas después cuando estás necesitado de una consulta médica. Y eso es lo que tratamos de hacer. El otro reto es también muy grande, hacer que la tecnología pase desapercibida. ¿Por qué? Pues nos ha pasado, yo creo que a todos en la pandemia, que justamente estamos en una videoconsulta, en una videoconferencia, perdón, y sin darnos cuenta ponemos mute o apagamos la cámara o la prendemos, que es peor a veces, ¿no? Entonces no sabemos, no nos damos cuenta, somos inconscientes y a lo mejor estamos cometiendo algo que no sabemos.
En nuestro caso, nuestra plataforma permite durante la consulta, solamente durante la consulta, que el médico pueda activar los controles del paciente. Es decir, si el paciente por error le da mute, el médico puede activar el micrófono, porque se está dando cuenta que el paciente sin querer está, digamos que no está manejando la tecnología y es normal, no se siente bien. O puede ser una persona mayor. Tenemos casos de personas de 92 años a los que hemos atendido por medio de la plataforma. Entonces, evidentemente es un reto porque son personas que no son nativos digitales ni de cerca. Entonces, tenemos que ayudarles a que la consulta sea lo menos traumática posible, que los protagonistas sean el médico y el paciente. Claro, y es que es un reto enorme esta parte. Al final ya sabemos que antes de la pandemia, porque realmente sabemos que ese es un detonante que ahorita quería llegar también a esa parte, antes de eso era difícil que la gente dijera, ok, sí voy a tomar algo de manera digital. No sé qué tan confiable sea, no sé qué tan seguro vaya a ser. Y sí, ustedes pueden decirme, realmente ese tema de que sucedió la pandemia volvió a la gente obligada a tomar esta parte digital, nos ayudó a que la gente dijera, ok, sí puedo hacerlo de esta manera y mejor ahora de esta manera. Pues es que yo creo que fue un gran avance en un sentido porque, a ver, todos nos vimos obligados a hacerlo, ¿no? Nos gustara o no nos gustara, yo creo que la mayoría, es más, a ver, te pongo un caso, ¿no? Yo estuve con COVID en mi casa en algún momento y pues evidentemente yo sí usé los dispositivos, ¿no? Tenemos otro que es, por ejemplo, esta cámara. Esto lo que nos permite es hacer una exploración física. Entonces, los doctores que tenemos en nuestro staff lograron, pues ahora sí que con la cámara, ver mi garganta, ¿no? Entonces, sin necesidad de salir de mi casa, me dijeron, oye, tienes COVID, estás bien, no te alarmes, tienes una pequeña infección, tómate este antibiótico. Tómate específicamente este antibiótico, no pidas otro. Entonces, porque generalmente lo que el médico hace es mandarte un antibiótico de amplio espectro, pero en este caso la ventaja es que el médico me mandó uno muy específico que era para el tipo de bacteria que yo tenía. Oye, pues eso yo creo que, bueno, de virus en este caso. Yo creo que eso es lo que nos cambia todo el panorama, ¿no? Ya no es nada más quédate con esta medicina, además. Entonces, la verdad es que resuelve muchas cosas. Yo creo que la pandemia sí nos adelantó, nos puso frente a una realidad que yo creo que ya existía, pero que de alguna manera no la queríamos ver. Los sistemas de salud ahora van a tener que considerar el poder dar teleconsultas o videoconsultas. ¿Por qué? Porque la verdad es que es muy cómodo, ¿no? Te resuelve una gran cantidad de los problemas y sobre todo en países donde tenemos sistemas de salud saturados, es una solución bastante accesible, la verdad. Claro, y es que justo lo que mencionaste es a veces complicado para personas que están en el Seguro Social, por ejemplo, y esa parte, poder llegar a atenderse en una cita que tienen que esperar meses para poder ser atendidos por una simple tos. Y en este caso, tener la facilidad de poder tener a 2 minutos casi decir, oye, me pueden agendar una cita, ayuda bastante. Es de verdad una ventaja, ¿no? Yo creo que tenemos varios retos. Bueno, la telemedicina en este momento en el que nos encontramos tiene varios retos, ¿no? Muchos de ellos nosotros los hemos aprendido en estos últimos 10 años, ¿no? Y es una de las, ahora sí que es de las lecciones, ¿no? Pero, por ejemplo, seguridad de la información. O sea, tenemos que entender algo. Para nosotros, la información clínica es igual o más valiosa que la información, por ejemplo, que tienes de tu cuenta de banco. Y eso nos ha llevado, sí, nos ha llevado a puntos donde, por ejemplo, nosotros tenemos la certificación ISO 27001. ¿Por qué? Porque consideramos que la seguridad de la información es muy importante, ¿no? Y esta certificación es el máximo estándar internacional en seguridad de la información. Entonces nos permite a nosotros poder garantizar que la información clínica de nuestros pacientes está resguardada, está bien tratada, la vamos a cuidar de verdad con un gran valor y es algo que nosotros pues tratamos de ofrecerle a todos nuestros pacientes, ¿no? Que podamos tener en este sentido una seguridad de esos datos, que no se nos van a filtrar, que no van a estar las bases de datos de nuestros pacientes rondando por ahí, ¿no? Sino que al contrario, que vamos a tener mucho cuidado en su manejo. No, y es excelente saber esa parte de que existe un tema de ciberseguridad, por decirlo de esa manera, dentro de la empresa que sí se está protegiendo los datos de las personas. Y así como eso he visto o llegué a leer que ustedes también implementan el tema de incluso inteligencia artificial dentro del tema de consultas médicas. Sí, ¿Te sí, podrías tenemos, platicar de esa parte? claro, de hecho eso es algo muy reciente que justo fue a partir de pandemia. Tenemos una solución que es una biometría facial a través de un video selfie de 30 segundos, te permite conocer el estado de salud del paciente.
Es decir, tú tomas, así enciendes tu cámara, aparece le das permisos y aparece una grabación que empieza a correr los 30 segundos y hace un escaneo. De la misma manera que, por ejemplo, un oxímetro pasa luz infrarroja a través del dedo y obtiene información de la sangre que tienes en tu dedo y a través de eso es que puedes saber el nivel de oxigenación o el pulso que tienes en ese momento, la frecuencia cardíaca, pues nosotros igual tenemos eso, pero a través de la piel, del rostro. Hay dos particularidades en el rostro o en la cara, ¿no? Tenemos muchos vasos sanguíneos, tenemos venas, tenemos arterias, que es lo que irriga el cerebro, y por otro lado, tenemos la piel del rostro es la más delgada del cuerpo. Entonces, a través de la luz que pasa por la piel del rostro, escaneamos la sangre que está en la cara y eso nos da 10 indicadores de salud. Esos 10 indicadores nos permiten saber la fotografía del momento del paciente, su presión arterial, si tiene riesgo de infarto, su nivel de estrés. Entonces, todo esto lo usamos para que el médico pueda dar un diagnóstico más certero. Como te decía, nosotros tenemos un objetivo muy claro, ser muy resolutivos en la consulta y eso es lo que tratamos de hacer. Tenemos que meter más tecnología, tenemos que darle más herramientas al médico para que el médico sea el que pueda dictaminar debidamente, ¿no? En algún momento nos han preguntado, ahorita creo que está muy de moda este tema de inteligencia artificial y los chats y todo, los chatbots, ¿no? Nos han preguntado por qué no desarrollamos uno. La verdad es que no creemos en eso. ¿Por qué? Porque el criterio médico de una persona no puede ser sustituido por una computadora. Creemos eso. La verdad es que esa es nuestra experiencia en estos 10 años, que siempre va a haber un criterio humano que tiene que ser el que mande al final del día. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, que sea el médico a través de mucha información el que pueda decidir. Claro, y es algo que mencionan, de hecho, creo que doctores directamente, que en ningún caso es igual incluso en temas médicos. Puede que dos personas tengan infección de garganta, pero una sufre de alergia X cosa y el otro no, no puedes darle el mismo tratamiento tampoco. Por esa razón, me imagino que también es ese tema de no poder aplicar ese tipo de cosas. Claro, o sea, de nuevo, ¿no? Creo que el tema de la medicina, por ejemplo, puedes tener los mismos síntomas en dos pacientes, pero el diagnóstico va a ser diferente o el tratamiento va a ser diferente, porque se tiene que adaptar. Entonces, esa parte es lo que buscamos, ¿no? Que la medicina al final del día pues también es un tema personalizado, no puedes, ahora sí que no puedes aplicar la misma receta para todo, ¿no? Tiene que ser distinto. Y justamente esa es una de las obsesiones que tenemos, darle información a los médicos, que el médico sea el que decida, porque al final del día él es el que tiene la formación. Parte importante, por ejemplo, nosotros creemos que el profesional de la salud debe estar debidamente preparado, ¿no? Y debe tener una calidad humana importante. Una parte importante de nuestro servicio depende de esa calidad humana. Formamos mucho a nuestros equipos médicos para que sean excelentes profesionales de cara a la atención de telemedicina. Yo creo que es algo que en las facultades del día de hoy nos enseña y no se enseña porque es nuevo. No les enseñan a cómo dar una consulta a través de medios digitales. Les enseñan a ser médicos y eso o sea, son cosas distintas, ¿no? Son labores distintas. El triaje que se hace a través de una videoconsulta no es lo mismo que hacerlo en persona, es diferente, porque en persona pueden tocar, pero cuando no pueden tocar, incluso a veces, pues hay médicos que no lo pueden hacer, ¿no? Yo creo que también es algo que hay que entender. No todos los médicos lo pueden hacer y está bien, o sea, no todos tienen que dar teleconsultas, ¿no? Pero justamente tratamos nosotros de tener un equipo que sí lo permita, ¿no? Y esa es una parte importante de nuestro servicio. Y esa parte me gusta mucho escucharla. Realmente es algo que surgió, todos sabemos que surgió a partir de pandemia muchos temas que hay actuales, así como dicen, a partir de la guerra surgieron tecnologías y cosas, a partir de la pandemia también nos pasó esto, porque fue al final del día algo terrible que sucedió, pero ayudó a avanzar en muchas cosas. Eh, Justo un tema que llegué a platicar una vez con unas personas de una escuela es esa parte de que tenían que empezar a implementar nuevas formas de aprendizaje también para las personas y cómo lo van a enseñar. ¿A qué nos referimos? Ahorita podemos tener una reunión como esta cuando anteriormente teníamos que sí o sí ir a vernos. Justamente en el tema médico, ¿sientes que sea necesario que sí se enseñe a los doctores a aprender a dar este tipo de servicio de manera digital? Creo que pasará eventualmente. Creo que en algún momento las facultades de medicina tomarán eso. Inclusive, bueno, van a ir más lejos, ¿no? Yo creo que las facultades de medicina entrenarán a los doctores a que puedan hacer una cirugía a distancia. O sea, eso yo creo que es algo que va a pasar.
a qué velocidad y a qué ritmo, pues eso ya dependerá de las circunstancias del planeta, ¿no? El día de hoy yo creo que todos los médicos, la gran mayoría se vieron, digamos, enfrente de esto, ¿no? Tenían esa opción o tenían la opción de irse a meter a un hospital y pues, atender enfermos de COVID en medio de una pandemia mundial que paralizó el mundo. Entonces, va a haber, es justamente uno de mis puntos, creo que va a haber trabajo para todos. El punto es en dónde te quieres ubicar, ¿no? En la parte digital o va a seguir siendo necesaria la atención personalizada, ¿no? Si tú te pones a ver las tendencias en las carreras más demandadas, por ejemplo, las personas que se dedican a rehabilitación, es una de las carreras que va a estar mejor pagadas en un futuro. ¿Por qué? Porque, de nuevo, llega un punto donde la tecnología no nos lleva, ¿no? Aunque hay gente que está inventando, por ejemplo, robots o artefactos ya tecnológicos que te ayuden a una rehabilitación, no es lo mismo que una persona lo haga. Tiene un carácter humano. ¿Por qué? Porque al final del día, de nuevo, estás en un estado de vulnerabilidad y necesitas calidez, necesitas empatía. No solamente necesitas que alguien te ayude a la movilidad, ¿no? Que ahora sí que, digamos, que te hagan el masaje. Necesitas calidez, necesitas, oye, me siento mal, me duele, híjole, ahí. Entonces, esa calidez solamente la puede dar una persona y es parte importante. Me parece que las universidades van a encontrar un nicho nuevo, lo han encontrado porque pues, al final ya muchos también tuvieron que migrar sus planes de estudio a un entorno digital. Va a pasar eventualmente. ¿En qué tiempo? Pues va a depender mucho, ahora sí que ahí sí, de la sociedad, en qué nivel lo exija, ¿no? Y yo creo que el día de hoy, de nuestra experiencia, hay mucho interés de distintos jugadores del mercado, de distintos segmentos, que quieren algo digital en salud. Sí, claro. Y por ejemplo, justo hablando de todos estos temas de, más que de educación, en temas de salud, ¿cómo ven el reto que, por ejemplo, ustedes que están en España y aquí en México, ven una diferencia en cuestión de que la gente se quiera adaptar a esta parte de salud? Que sabemos que incluso el mexicano es el hasta que ya no me estoy viendo casi en la tumba, no voy al médico. Pues sí, o sea, a ver, sí creo que hay, bueno, estamos en varios países de Latinoamérica, estamos en más de 11 países, y yo sí veo una diferencia digamos, en cada país, cada cultura le pone su, ahora sí que su sal y su pimienta. Me parece que hay una demanda mucho mayor de la que creemos, ¿no? Voy a mover un poco, por ejemplo, al tema de salud mental. Podríamos pensar que la salud mental es algo que no le interesa a las personas, pero en la experiencia que yo he tenido en el sector es que es lo contrario, que hay una demanda altísima de atención por medio de psicólogos, de psiquiatras. Lo podemos ver en cada momento, ¿no? Ahora mismo también creo que el de nutrición es un tema que está muy fuerte y muy de moda y todo el mundo está buscando programas de wellness y te piden que sea lo más completo posible, que tengas un nutricionista, que tengas una persona que pueda poner retos de fitness, que tengas una persona que te pueda hacer webinars. Y son habilidades distintas. O sea, tú puedes tener un nutricionista muy bueno en consulta, pero no quiere decir que sea muy bueno, por ejemplo, para hacerte un programa de webinars y que te pueda armar contenidos o que pueda hacer pues todo un reto de fitness. O sea, son cosas muy distintas, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está el reto, ¿no? Que hay mucho campo y hay muchas cosas que puedes integrar, ¿no? Incluso en salud mental hay especialidades, ¿no? Está quien ve temas familiares, está quien ve temas de adicciones, está quien ve a los niños. Entonces, ya que entras es un universo tan amplio y hay una demanda tan amplia que tenemos ese reto como, digamos, como empresa prestadora de servicios médicos, sí tenemos el reto de pues tratar de satisfacer la demanda que encontramos y que los programas son diferentes, ninguno se parece. Entonces es bastante interesante. La verdad es que no te mentiría, no nos aburrimos porque siempre estamos viendo algo nuevo. Entonces, pero es muy divertido y sobre todo es muy satisfactorio porque en este tiempo pues hemos podido ayudar a mucha gente, ¿no? En distintas índoles, a bajar de peso, a mantener un control de la diabetes, o incluso, ¿no? Ayudarle con temas de salud mental que son muy delicados también. Entonces, para nosotros es muy satisfactorio y yo creo que eso es lo que nos motiva día a día, ¿no? Poder ayudar a las personas. Sí, fue justo algo que leí, creo, si no me equivoco, en su página, que realmente de los temas más importantes es cuidar ese tema de los empleados, que muchas veces no existe esa cultura de prevención en ellos, en esa parte,
y que ustedes justo apoyan a las empresas a poder generar esa cultura. Y me gustaría saber cómo es que ustedes ayudan a las empresas a que creen una cultura de prevención dentro de su empresa, dentro de su entorno, muchas veces hasta de home office. Es bien interesante lo que mencionas. Fíjate que tenemos una situación, ¿no? Las empresas son como las familias, o sea, son distintas, ¿no? No, ninguna familia se parece a otra, ninguna empresa se parece a otra. Y el bienestar viene justamente en adaptar un plan, ¿no? Un programa. Tenemos empresas que nos han pedido programas, por ejemplo, enfocados netamente en salud mental. ¿Y qué es lo que te piden? Oye, por ejemplo, a través de este escaneo facial, quiero que le hagan uno cada viernes a mis colaboradores y entonces yo conozco su nivel de estrés y los que salgan muy estresados, la semana siguiente tienen que empezar con una terapia y entonces les damos ejercicios o técnicas para el manejo del estrés en la oficina. Entonces vamos mejorando mucho en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque son ambientes tal vez de alta demanda o de alta, pues sí, donde tienen que estar muy al día a día y pues obviamente le tenemos que ayudar a que esas personas no colapsen, no les dé el burnout en el trabajo. Por otro lado, tenemos empresas que nos dicen, no, a mí lo que me interesa es que mi gente esté bien físicamente. Entonces, ¿qué necesito? Pues que les hagamos un programa de wellness enfocado en la nutrición, enfocado en el ejercicio y entonces a través de algo que nosotros llamamos EPS, es el programa de educación para la salud, nosotros mandamos mensajes personalizados, avalados por Clínica Mayo. Entonces, esos mensajes de salud te llegan de acuerdo a tu historial médico o te llegan de acuerdo a lo que nosotros configuramos en el programa. Entonces, si tú me estás pidiendo algo de alimentación, pues, ¿qué te va a llegar? Te van a llegar los beneficios de ciertos alimentos, qué alimentos evitar para, por ejemplo, no tener una presión alta, o qué ejercicios son los mejores si tú quieres bajar de peso o si quieres mantener, pues, te quieres mantener esbelto, va a depender, ¿no? O en salud mental, oye, ¿cómo evitar el estrés en el trabajo? ¿Cómo afrontar cuando estás, el bullying, por ejemplo? ¿Cómo afrontar cuando tienes un jefe que, pues, es un poco pesado? Entonces, todo eso lo podemos implementar y lo personalizamos. Entonces, creemos de nuevo que no hay recetas mágicas y que no es la misma receta para todos. No, y me encanta escuchar esa parte, que al final del día ustedes van viendo conforme a la persona, conforme a la empresa, qué se va necesitando también. Ese tema que mencionas mucho del cuidado de la mente, sabemos que tiene poco que se empezó a preocupar la gente por eso. Anteriormente tú decías que iba al psicólogo y te tomaban de loco, y ahorita ya es un tema que ya incluso el gobierno te pide que cuides a tus empleados en esa parte, que te pueden hasta multar en caso de que no lo estés realizando. Existe la NOM 035 que empezó en 2018 y me parece que a partir de la pandemia, pues, se dejó un poco de lado porque evidentemente muchas empresas migraron a un trabajo en casa. La misma secretaría pues tuvo que adaptarse a esa nueva realidad, no podía inspeccionar. Ahorita creo que se está retomando nuevamente y está tomando mucha fuerza porque de nuevo estamos viviendo en un tema de estrés. Si tú lees también de nuevo cuál va a ser la nueva pandemia, pues la nueva pandemia tiene que ver con la salud mental, ¿no? Tiene que ver con la depresión, tiene que ver con la ansiedad, tiene que ver con el estrés que vivimos todos en el día a día. Es curioso, ahora que mencionábamos, por ejemplo, la presencia que tenemos en otros países. Acabamos de hacer una serie de reconocimientos médicos en Colombia. Esto fue a través de gobierno. Y estos reconocimientos médicos incluían este escaneo facial para jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, o sea, eran generalmente bajo estrato, en zonas alejadas de Medellín. Y lo que encontramos es bien interesante. Estoy hablando de adolescentes, entre 14 a 19 años máximo. Tú podrías decir, ¿qué estrés pueden tener? Pues nos encontramos que mucho. Nos encontramos que esa población está altamente estresada. O sea, tienen un estrés más del 50% alto, muy alto. Y como dato curioso, encontramos que las mujeres viven más estresadas que los hombres. Si tú lo pones en perspectiva, o sea, son jovencitas de 14 a 19 años, son adolescentes. Si tú lo pones en perspectiva de todo esta oleada que hemos vivido, por ejemplo, de las mujeres que han alzado la voz, pues tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido que evidentemente hay una violencia de género que es sistemática y que evidentemente genera situaciones de estrés. De este programa surgió la situación de que nosotros encontramos 5 jovencitas. Dentro de todo lo que encontramos, hay 5 casos a destacar que sí tenían una situación pues muy cercana a una tentativa de suicidio. Afortunadamente las encontramos. El programa incluía una atención psicológica y el programa
inclusive incluía derivación a psiquiatría. Entonces, estas personas las derivamos, encontramos que tenían una situación de estrés. Luego determinamos las causas a través de atención psicológica y luego las derivamos a psiquiatría, porque ya era algo más delicado. Entonces, te puedo decir el día de hoy que podemos apoyar a esas chicas, ¿no? Y de nuevo, puedes decir, oye, pues es una jovencita de 15 años o demás. Así, digamos que ahora sí que hablando desde una perspectiva pues un poco alejada, dirías, ¿qué estrés pueden tener? Pues tienen mucho, ¿no? Y tienen muchas situaciones que las llevan a un límite y que afortunadamente logramos detectarlas. Entonces, creo que ese es un poco el esfuerzo que tenemos que hacer, no solamente como empresa, sino como sociedad, ¿no? Por supuesto, y es que mencionaban en un artículo que llegué a leer que incluso los jóvenes de ahora sufren la misma ansiedad y estrés que las personas que estaban, creo que en un manicomio en los 20, una cosa así decía, que realmente la cantidad de estrés y ansiedad que tiene un joven ahorita con temas de competencias que te implementan en las escuelas, que compites contra todos, que todo es un reto, que redes sociales te trae ahora sí todo el tiempo, las cosas son rápidas, genera que tengan ese tipo de mentalidad. Y justamente por esa parte, el hecho de saber que hay empresas que están ayudando a empresas y a personas a poder tener ayuda en ese tema, es bueno saberlo. De hecho, yo lo que quisiera saber también dentro de esto es, ¿cómo es que ustedes traen a médicos o psicólogos a que se sumen dentro de su línea de doctores y profesionales en esto? Es una gran pregunta y fíjate que esa es, yo creo que la parte más valiosa. Tenemos tres líneas asistenciales. La primera son colaboradores de EverHealth. Nosotros buscamos y cuidamos mucho la calidad asistencial, como te decía, ¿no? Entonces, la única manera que hemos visto que funciona es realmente traer al equipo adentro, o sea, que vivan la experiencia, ¿no? Y buscamos que sea, pues, un equipo muy unido. La verdad es que la oficina es un lugar muy divertido porque, pues, aparte son médicos, hay psicólogos, hay nutricionistas, hay otros especialistas, entonces se vuelve aquí prácticamente como un hospital, ¿no? Entonces es bastante, en ese sentido, dinámico, por un lado, pero por otro lado se vuelve hasta multidisciplinar. Hay pacientes que han sido atendidos pues, por tres o cuatro especialistas, o sea, entonces el médico lo atiende, deriva a psicología, deriva también a nutrición, por ejemplo, casos de personas con algún trastorno alimenticio que tienen que ser atendidos en las tres líneas, ¿no? Por lo menos. Y luego tienes a otras especialidades que entonces, oye, el médico detecta esto, entonces lo deriva con un especialista de otro nivel, ¿no? O del psicólogo lo deriva al psiquiatra. Entonces, sí hemos tenido esa experiencia, la verdad es que en ese sentido es muy agradable trabajar aquí con este equipo. Yo siempre lo digo, tenemos un equipo muy, muy, muy bueno, tanto de este lado en México como del lado de España. Y por otro lado, las otras dos capas, pues sí son médicos externos que trabajan en distintos modelos. Puede trabajar casi, casi como un freelance, con ciertos horarios establecidos y pactados, sin llegar a ocupar una tasa importante. Y por otro lado, sí, ya tenemos médicos externos, ¿no? Que ya pueden ser de distinta índole. Entonces, pero el grueso lo estás garantizando. El grueso estás atrayendo a médicos a un proyecto que de hecho nuestros inversores son médicos, algunos de ellos son médicos, son profesionales de la salud. Entonces, la empresa trae de raíz ahora sí que esa visión, ¿no? De poder atender a más pacientes. Entonces, créeme que en ese sentido somos pues completamente congruentes con lo que decimos, ¿no? Sí, es excelente ver que existe un equipo gigantesco detrás, que no es de, hablamos de tres, cuatro doctores que están atendiendo todos los casos, sino que son varias líneas las que tienen, varias personas, y que estoy seguro que hasta se van sumando constantemente nuevas personas por lo mismo de que va saliendo más trabajo, más gente está prefiriendo hacerlo de esta manera. Como dices, no es que uno quiera evitar el contacto humano, pero muchas veces sabemos que el tema de, ¿sabes qué? Estoy trabajando desde casa, pero trabajo más tiempo que el que trabajaba y no tengo tiempo de ir al doctor, pero tengo tos, ¿qué hago? Oye, ahora puedo hacer esto. Pues es que justamente creo que lo que buscamos es democratizar el acceso a la salud, ¿no? Buscar que los pacientes puedan acceder sin importar eh, ningún nivel socioeconómico, sin importar absolutamente nada, ¿no? Que tengas el derecho a poder estar saludable, es un derecho universal. Y al final del día eso es lo que buscamos, que los pacientes puedan llegar. Y para eso pues lo tratamos de hacer a través de distintos partners.
Hay empresas, hay clientes que quieren vendérselo a sus clientes, o sea, lo quieren ofrecer a sus clientes. Entonces, tratamos de que esto sea al final del día un ganar-ganar, ¿no? Tú obtienes algo que es de valor, que es el cuidado de tu salud. Tratamos de ser muy proactivos y de ser muy innovadores en el sentido de poder ofrecer soluciones que le permitan a más gente tener acceso a la salud, por un lado, pero aparte de ser muy preventivos, no es tener al médico cuando me enfermé, sino que también pues exista esa parte de prevención a través de tus mensajes personalizados de salud, por ejemplo, que te van dando información y que a veces pues tú puedes darte cuenta que tienes indicadores de estrés o indicadores de salud que los haces menos, que los minimizas, no te atiendes y por lo tanto eso se convierte en algo más grave más adelante. Me daba risa porque hace tiempo hacíamos la biometría con alguien y esa biometría, tú veías a la persona y se veía normal, la veías como tranquilita. Le hicimos la biometría, nivel de estrés por las nubes. Entonces le decías, oye, ¿estás estresado? Y decía, sí, sí estoy muy estresado. Y hasta se reía, ¿no? Así como de, o sea, pero te ves como la fresca de mañana, ¿no? O sea, como si te fuera domingo 9 de la mañana. Entonces, no, o sea, sí estoy muy estresado. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que estamos cambiando, que debemos de cambiar, que nos acostumbramos justamente a lo que dices, ¿no? A, me duele la muela, no voy al dentista o me duele algo en mi cuerpo, no me atiendo hasta que ya de verdad estoy doblándome y tirado en el piso. Pues al contrario, ¿no? Si nosotros somos preventivos, podemos atender esa situación mucho antes de que se agrave y que sea necesario llegar al hospital. Esa medicina es la que creemos que va a funcionar, porque al final del día es la que evita que se sature el sistema de salud. Es que justo ese tema de prevención me gusta mucho que lo trabajan ustedes, justo por un artículo que me llegó a ustedes hablando del tema de obesidad, que ya están empezando a apoyar en este tema de prevención para esto, ayuda para los que ya están dentro de esto, y me gustaría que me puedas platicar más de qué están trabajando en esta área, que sabemos que obesidad es de los temas más fuertes y más peligrosos que hay, no solo en México, pero sí es algo muy fuerte dentro del país, porque podemos hablar de cualquiera, tienen casi ese problema en la mayoría de lo que es Latinoamérica, países de Estados Unidos, como Estados Unidos, etcétera. Es bien curioso. Fíjate que uno de los indicadores que estamos viendo continuamente es pues así que las tendencias dentro de 10 años, bueno, 7 realmente en 2030 se estima que más de un tercio del país va a tener obesidad. O sea, va a tener algún tema de obesidad, ya no sobrepeso, obesidad. O sea, que son, digamos, ya pues bastantes kilos de más, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues establecemos programas de wellness, ¿no? Como este que te comentaba. En esos programas te damos una atención integral a través del nutricionista. Si necesitas algún tipo de coaching o algún tipo de atención psicológica para poder cambiar la manera en que te relacionas con la comida o para poder fomentar hábitos saludables, también lo integramos. Entonces se vuelve algo muy integral. Y por otro lado, en casos muy graves, perdón, en casos muy drásticos, sí también tenemos que involucrar al médico, ¿no? O sea, porque no puedes darte una bajada así tan rápido, ¿no? Eso de las dietas milagrosas donde te vas a meter al gimnasio y vas a cambiar drásticamente tu dieta para bajar muy rápido, es peligroso. Yo tenía una discusión con el equipo de nutriólogos. Te cuento ahora sí que algo, una experiencia personal. Yo hago ayuno intermitente y yo les comentaba, oye, yo estoy haciendo tantas horas, ¿no? Era un número pues bastante considerable de horas. Me dijeron, mira, por tu complexión, por tu nivel de actividad no puedes hacer tantas horas. Bájalo, mejorarlo de esta manera. A mí me dieron recomendaciones. Entonces, o sea, yo te puedo decir que en ese sentido, y debatíamos, yo le decía, pero es que no me siento mal. Me dice, es que no te tienes que, justamente no tienes que sentirte mal. O sea, no tienes por qué llegar a sentirte mal. O sea, pero por lo que vemos en tu día a día, que haces ejercicio regularmente, que aparte a veces es ejercicio de alta intensidad, pues lo más recomendable es que no, que es que al contrario, acortes tus ventanas. O sea, puedes mantenerlo, pero acorta tus ventanas. No lo hagas tan drástico. Entonces yo les dije, ok, bueno, lo seguí haciendo con las recomendaciones que me dijeron y la verdad es que me siento bien, no me siento, o sea, de nuevo, estoy saludable. Cada vez que me hago un chequeo, estoy saludable. Nuestros especialistas en este sentido son muy, se adaptan, se adaptan a la solución del paciente. O sea, ¿quieres hacer ayuno o quieres probar esta dieta? Sí, pero vamos a ver el como sí. Nada es tan bueno ni tan malo, ¿no? La dieta keto que está muy de moda. Oye, sí creemos que puede funcionar, pero funciona en ciertos pacientes por un periodo de tiempo. No puedes
hacerlo un estilo de vida. ¿Por qué? Porque tiene ciertas implicaciones. Entonces, no puedes simplemente estar comiendo proteína y grasa, por ejemplo. Tienes que meter otros alimentos que en la dieta keto pues a veces se restringen. Entonces, son cosas que hay que entender que sí se pueden hacer, pero todo depende de. Y esa es la parte donde los especialistas ahora sí que entran en juego y ellos son los que mandan y le dan las recomendaciones al paciente. Al final del día, el paciente tiene la oportunidad de decidir qué hace. Claro, y me encantó ese tema de la dieta keto, porque sí se puso muy de moda, creo que a todos nos escuchó, o tenemos a uno o dos amigos que están muy metidos dentro de la dieta keto y es que es real, muchas veces justo esperamos, como dijiste, hasta sentirnos mal para decir tengo que hacer un cambio en esto, tal vez sí me está haciendo daño, y es porque no vamos con expertos, porque queremos hacerlo como nosotros creemos que son las cosas, esta es la receta que me dio mamá, entonces esta es la que tiene que funcionar. O si le funcionó a mi amigo, yo lo voy a hacer, pero no quiere decir que te va a funcionar, porque tu amigo a lo mejor no tiene las mismas condiciones, no tiene los mismos hábitos, a lo mejor tu amigo no fuma y tú sí, o a lo mejor tu amigo sí fuma, o a lo mejor tu amigo pues tiene una condición del corazón que tú no sabes. Es ahí donde se vuelve importante, ¿no? El poder complementar y siempre consultar a los expertos, ¿no? Nosotros tenemos en ese sentido pues ese cuidado, ¿no? Nuestros especialistas son muy cuidadosos, son muy, muy, muy cuidadosos en el sentido de no decirte, haz esto, haz aquello, si no te han visto en consulta, ¿no? Y te digo, yo lo he debatido así, tal cual, he debatido, yo lo hago a propósito, ¿no? Soy un poco el elemento incómodo que les dice, oye, encontré una nueva dieta, la paleolítica, ¿no? Que ahora también se está poniendo de moda, que es mucha carne. Ah, bueno, pues me empezaron a debatir por qué sí, por qué no, y de nuevo, o sea, ahí encontramos que hay alguno que sí la maneja y dice, yo sí la manejo, pero bajo estas circunstancias. Y otros dicen, no, es muy riesgosa por todos estos factores. Bueno, entonces ya encontramos un punto donde todos nos sentimos cómodos, debatimos al interno y eso luego lo llevamos a los pacientes, ¿no? Y es excelente oír eso, realmente el ir viendo qué para qué y qué para quién también. Y, Exactamente. por ejemplo, Iván, ya como últimas preguntas, me gustaría saber ahorita como empresa, ustedes, todo lo que es CB Health, ¿qué están buscando lograr para este 23, 2024? ¿Cuáles son sus metas? ¿Qué es lo que quieren hacer ahorita? Pues primero que nada, continuar con el trabajo que ya hemos hecho en estos, pues prácticamente 10 años. Justamente estamos cumpliendo 10 años en octubre. Tenemos algunas de las novedades que vienen para nosotros. Bueno, lo adelanto como una primicia. Vamos a empezar a explorar la parte veterinaria. Vamos a tener televeterinaria. Y esa parte nos emociona mucho porque creemos de nuevo que, a ver, así como cuidamos la salud de nuestros pacientes, pues al final del día las mascotas el día de hoy ya son un miembro más de la familia, ¿no? Y justamente vemos que hay pues una necesidad, ¿no? Creo que todas las personas que han tenido alguna mascota o que tienen alguna mascota saben o han tenido que ir al veterinario a medianoche. Te pones en riesgo, a veces el veterinario pues no está disponible, entonces, ¿qué mejor hacerlo por una videoconsulta? Y de nuevo, es un reto porque para nosotros ha significado modificar todo el historial clínico. El historial clínico que tenemos de una persona no es el mismo que vamos a tener para una mascota, ¿no? Entonces, ha sido un reto que hemos venido trabajando en los últimos 2 años y pues ya hay un piloto lanzado en España con este producto o con esta nueva solución y vendrá para los 10 años aquí a México. Entonces, la tendremos próximamente. Excelente, ya me gustaría escuchar un poquito más de eso, ver cómo se trabaja, cómo funciona y se logra dentro de aquí. Felicidades por esos 10 años. Sabemos que Entonces, no todas las empresas llegan a sus 10 años de estar trabajando. Siempre quiere decir que una empresa que pasó los 5 años es una empresa que está haciendo bien las cosas, que está cumpliendo con lo que dice. ¿Por qué digo eso? Porque sabemos que muchas no lo hacen. Pero saber ese lado, la verdad es que es muy bueno y también es bueno escuchar que es una empresa que está aquí en México. Y como último, Iván, algo que me gustaría que nos dijeras es un último mensaje para empresas que están escuchando, estos líderes que los escuchan y que son los que van a decir si invertimos o no invertimos tanto en salud para nuestros empleados. te lo voy a contestar como me lo dijo uno de nuestros clientes y creo que es una lógica irrefutable. Empleados felices y empleados sanos son más productivos. Entonces, es muy sencillo. ¿Por qué cuidar de la salud de tus colaboradores? Pues porque esas personas van a sentir cariño por la empresa, porque saben que la empresa los está cuidando y evidentemente se van a comprometer. Yo soy partidario de creer y de darle el empujón a los equipos de trabajo
motivo mucho a que mi personal sea el que decida muchas veces. Y les digo, ustedes son los que están en el frente de batalla, decídanlo porque ustedes pueden hacerlo, ustedes saben cómo hacerlo. A lo mejor necesitan un poco de orientación o necesitan un poco de empuje. Creo que las personas cuando están comprometidas dan lo mejor de sí, y cuando una empresa cuida a su gente, la gente le responde. Creo que ese sería mi mensaje, ¿no? Cuiden a sus colaboradores, porque los colaboradores mismos son la empresa. Creo que ese sería el mensaje final. Y es un excelente mensaje para esto. Realmente justo porque pues quienes van a poder escuchar y escuchan varias personas, pero al final sabemos que muchos van a ser líderes dentro de empresas que van a saber con quién dirigirse, con quién platicar, con quién hablar en caso de querer hacer esa inversión extra con los empleados. Ya les dijo, empleados felices, empleados que son mejores, empleados que van a trabajar más contentos dentro de donde están. Así que en caso de que quieran saber más información, que quieran más datos, con todo el gusto, Iván los va a poder ayudar. Y si no es él, les va a pasar con quienes lo van a poder ayudar porque sabemos que Iván va a andar más ocupado. Así que Iván, te agradezco muchísimo por el tiempo que nos has brindado el día de hoy, por esta plática que tuvimos, toda la información que nos has dado, y sé que vamos a seguir en contacto para poder seguir viendo más temas dentro de esta industria. Muchas gracias, Rodolfo, por el espacio y por darle voz a nosotros para que podamos extender este mensaje. La verdad es que estamos muy comprometidos en poder ayudar a más empresas a cuidar la salud de las personas. Te lo agradecemos por esa parte, Iván, de verdad. Pues que tengan un excelente día y muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Hasta luego. Cuídate mucho. Gracias. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales, y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.